Echar el tiempo en esta tarde. Les recuerdo que hemos estado estudiando, no hemos podido reunirnos los últimos miércoles, pero hoy quiero culminar esta serie de enseñanzas que hemos hablado acerca de una oración efectiva y hablamos también acerca del ayuno. Hoy va a ser la última enseñanza de esta serie que hemos comenzado, entendiendo, hermanos, que como iglesia estamos necesitando urgente la intervención de Dios, ¿ok? Quiero que estén orando, hermanos. Miren, no es casualidad que estamos hablando de consagrarnos, estamos hablando de servir al Señor, de entregarnos, y el enemigo, hermanos, está haciendo bastante daño. El enemigo está tocando la vida de muchos de nuestros hermanos en diferentes áreas, y es importante cuando vemos que estamos contentos, y se lo hemos predicado anteriormente. La iglesia está bien, estamos contentos, estamos en nuestro nuevo terreno, nuestro nuevo local, tenemos nuestras nuevas metas, queremos echarle ganas. El enemigo no está contento con eso. El enemigo quiere destruir, y está haciéndolo individualmente, está ahí desanimando, está ahí atacando, y es por eso que el día de hoy, bueno, culminando esta serie de enseñanzas acerca de la oración, porque, hermanos, todos nosotros, todos los que estamos hoy aquí, necesitamos orar. Necesitamos más, necesitamos de Dios todo el tiempo. Así que vamos a darle como la finalización a esta serie. Recuérdese que hemos hablado acerca del ayuno, lo que es el significado del ayuno, y aunque no lo hemos hecho últimamente, vamos a esta semana que viene, Dios mediante, vamos a estar teniendo una nueva jornada de ayuno y de oración como congregacional, para que el Señor siga abriendo puertas para lo del terreno, pero sobre todo, hermanos, para que el Señor nos ayude a seguir consagrándonos al Señor, a Él mismo. Entonces, hemos hablado acerca del ayuno, lo que es el ayuno. Sabemos ya que ayunar es abstenerse voluntariamente de comida, de bebida, por un periodo de tiempo. Hablamos que el ayuno está vigente el día de hoy, no es algo que está obsoleto, que solamente se hizo en los tiempos bíblicos. Hemos hablado también que no debemos ayunar para ser vistos, no debemos ayunar para poder creernos más espirituales. Realmente cuando oramos y ayunamos es porque necesitamos más de Dios, no es porque somos mejores que otras personas. También hablamos cómo ayunar, y hablamos que para ayunar debe haber un propósito del ayuno, debe haber una presentación del ayuno, debe haber un programa en el ayuno. Es decir, no es pasar hambre durante todo el día, es escuchar una prédica, es tener bloques de oración. Hemos hablado también que es importante escuchar una alabanza, tener una meditación, escuchar una prédica X. Es decir, debe haber un propósito, debe haber una presentación, debe haber un programa durante el día del ayuno, y debe haber un punto final, es decir, entregar el ayuno. Y es por eso que lo más recomendable cuando ayunemos es que estemos tranquilos en nuestra casa, que no tengamos distracciones, que es lo más ideal, pues, que podamos tener ese programa en el cual podamos nosotros tener ese ayuno para el Señor. También hablamos de la duración. Hablamos que si usted no está acostumbrado a ayunar, bueno, es importante ayunar mediodía e ir subiendo hasta que lleguemos al nivel de tener 7 días de ayuno. ¡Amén! Y aquellos que son más de 40 días, ¿verdad? No conozco a ninguno que haya ayunado 40 días, pero podemos empezar por lo menos con mediodía, ¿verdad? Ahí empezando poco a poco, ¿ok? Y hemos hablado, donde nos quedamos es los beneficios que tiene el ayuno, y la última enseñanza hablé que el ayuno es importante cuando tenemos pecados que confesar, luchas espirituales. La Biblia dice que esta generación, y hay pecados y luchas que no van a salir solamente con oración, sino que dice el Señor Jesucristo que saldrá con oración y ¿qué más, hermano? Y ayuno. Entonces, si hay alguna lucha espiritual, hay un pecado en nuestras vidas, necesitamos que Dios intervenga. Ya el enemigo nos ha tumbado varias veces al piso, no sabemos cómo levantarnos. Ayune, hermano, ayune por ese propósito, y créame que vamos a ver, y va a haber resultado personalmente en lo que usted esté luchando, esté viviendo. Y el día de hoy, hermanos, quiero finalizar con este beneficio que tiene el ayuno,
que viene siendo un recurso espiritual para nuestra vida. Y quiero que vaya conmigo, por favor, al libro de Hechos, capítulo 14. Vamos a leer desde el versículo 19, por favor. Hechos capítulo 14, versículo 19 al versículo 23. Si usted puede ponerle allí un marcalibro, le puede poner una hojita para que no se le pierda esta porción. Hechos capítulo 14, versículo 19. Y cuando lo tenga, hermano, pueda decir un fuerte amén. Ok, vamos a estar leyendo de forma antifonal. Entonces, estos versículos del 19 al versículo 23. Yo voy a leer el primero y usted lee el segundo, así hasta el versículo 23. ¿Están todos ahí, verdad, hermanos, conmigo? Dice la palabra del Señor. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Todos juntos el 20. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para ver. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Todos juntos el 22. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Versículo 23, hermano, es nuestro central. Dice ahí: y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado, ¿qué dice ahí, hermano? Con ayunos, los encomendaron al Señor, en quien habían creído. El Señor bendiga su palabra. Amén. Es interesante, hermanos, acá que dice la Escritura que ellos habiendo orado con ayuno. Es decir, que en esta historia se acompañó la oración con ayuno. Pero ¿qué beneficio puede traer para la vida de estos cristianos que vemos acá? Y vamos a ir analizando algunas cosas. ¿Qué beneficio traería tener esa oración con ayuno? Lo vemos en el versículo 22, que es lo que quiero hoy poder compartir con ustedes. Dice que ellos necesitaban confirmar, ¿qué dice el versículo 22, hermano? Confirmar que, versículo 22 dice, confirmando los ánimos de los discípulos. Es decir, si hay algo que la oración con ayuno puede traer en nuestra vida, es poder confirmar a nuestro ánimo. Es decir, estos cristianos estaban pasando por gran tribulación, y es evidente que cuando hay tribulación hay desánimo, y ellos necesitaban confirmar su ánimo. Hermanos, nosotros como hijos de Dios no estamos exentos a desanimarnos, pero si hay algo que nos puede animar, es el Señor Jesucristo. Por eso, si queremos tener ese beneficio en el ayuno, bueno, número uno es para confirmar nuestro ánimo. Anda un poco desanimado, y es lo que he podido ver, hermano, escuchar, verdad, retroalimentándome con muchos hermanos que andan desanimados. En esta fecha ya estamos más allá de la mitad del año, tantas adversidades, obstáculos, verdad, mucho. Podemos caer en estar desanimándonos, de estar un poco apáticos en las cosas del Señor. Bueno, si queremos animarnos, si usted quiere seguir haciendo la obra de Dios, por favor acompañe su oración con ayuno. Dice no solamente en el versículo 22 que ellos estaban confirmando los ánimos de los discípulos, sino también dice algo muy importante allí, exhortándoles. ¿Están conmigo ahí, verdad? Versículo 22. Exhortándoles a que permaneciesen, ¿dónde? En la fe. Dos cosas que estaban pasando los discípulos en este momento. Estaban desanimados y estaban débiles en la fe. Por eso el Señor a través del apóstol Pablo les exhorta a través de la oración, a través de esa oración con ayuno, poder confirmarse en la fe, permanecer en la fe y también poder animarse en los caminos del Señor. ¿Están conmigo, hermano? Vamos a orar, vamos a pedir la dirección del Señor para poder ser dirigido en esta enseñanza. Padre, gracias te damos porque eres bueno. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos da de estar hoy aquí para
recargar nuestras baterías, aprender de tu palabra. Señor, anímanos, Señor, a través de ella. Señor, que podamos salir de aquí fortalecidos, que tu Espíritu Santo, Señor, tu palabra nos cargue, nos guíe, Señor. Que todo lo que hagamos sea para ti, para tu gloria y tu honra, y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Primeramente, hermanos, dice ahí en el capítulo 14, si pueden dar una vuelta a la página, el versículo 8, en el versículo número 8, hay unas letras, hay un subtítulo que Pablo fue, que dice ahí en su Biblia, dice, fue apedreado, ¿en dónde? En Listra. Entonces, primeramente, hermano, podemos ver acá, un segundito, podemos ver acá la circunstancia que estaba pasando Pablo. Su oración y su ayuno estaban siendo el resultado de un momento difícil para ellos. Fueron apedreados en Listra. Dice ahí, no tenemos el tiempo para leer todo el capítulo, pero en el versículo 19, resumiendo un poco, dice: entonces vinieron unos judíos de Antioquía e Iconio y persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado, hermano, a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba, ¿qué? Muerto. Hermanos, si vemos esta historia, primeramente siempre vamos a tener adversidad cuando decidimos hacer lo correcto. El enemigo, como hemos escuchado muchas veces y siempre le he predicado, el enemigo no va a desanimar a alguien que esté desanimado. El enemigo no va a perder fuerza en buscar a alguien que esté apartado. El enemigo siempre va a enfilar su fuerza en aquel que quiere hacer algo para Dios. Hermanos, yo les animo siempre a venir a la iglesia, a venir, hermanos, cuando tenga ganas y cuando no tenga ganas también. Que usted venga cuando tiene problemas y cuando no tiene problemas también. Cuando usted haya peleado con sus hijos o no haya peleado véngase a la iglesia. Hermano, no caiga en el error del enemigo, que a veces hay cristianos que dicen: yo no voy a ir a la iglesia porque yo no quiero ser hipócrita. Hermano, todos nosotros acá necesitamos del ánimo del Señor. Aquí no hay ninguno que pueda decir que está suficientemente fiel al Señor. Hermano, todos estamos exentos a fallar. Por eso es importante nosotros poder entender y poder reconocer que cuando queremos hacer algo, y el estar hoy aquí, el venir a la iglesia, el tratar de leer la Biblia, el tratar de hacer algo para el Señor, eso nos indica que queremos que Dios haga algo con nosotros. El enemigo no va a estar contento con eso, y dice la Biblia que cuando Pablo comenzó a predicar, y fíjese, dice que fue apedreado. ¿Dónde fue apedreado Pablo, hermano? Listra, acuérdese de ese nombre porque lo vamos a ver más adelante. Él fue apedreado en Listra, y es interesante, hermanos, porque dice ahí el versículo 19 que se levantaron hombres, y dice ahí hombres de Antioquía y de Iconio, es decir, vinieron gente de bien lejos a tratar de perjudicar a Pablo, a tratar de hacerle daño a Pablo. Y como realmente esas personas que se levantaron, esos judíos, esos religiosos, no se levantaron por su cuenta, hermanos. Hay un enemigo que está detrás, que ya se ha levantado en contra de nosotros. Yo quiero que usted entienda, hermanos, que el enemigo ya se ha levantado en contra de nosotros. El día que usted decidió, o en la mañana usted dice: oye, hoy voy a ir a la iglesia, en ese mismo momento el enemigo ya se va levantado contra nosotros, porque el enemigo quiere desanimar. El enemigo vino a la tierra, dice la palabra del Señor, vino a robar, matar y ¿qué más, hermano? Y destruir. Y aquí vemos cómo Pablo, haciendo la obra de Dios, se levantaron estos judíos de bien lejos y persuadieron a la multitud y apedrearon a Pablo. Hermano, por la misericordia de Dios, lo más cerca que yo he estado de un apedreamiento es una vez que me lanzaron tomates en una platabanda por estar predicando. Y me arrepiento en aquel momento no haberlo recogido, ¿verdad? Y ahorita no le lanzan a uno ni nada, ¿verdad? Y realmente ninguno de nosotros puede decir que ha sufrido hasta este punto, pero vemos que se levantó este grupo de hombres para poder hacerle daño a Pablo. No solamente le apedrearon, hermanos, Pablo quedó medio muerto. Dice que lo arrastraron fuera de la ciudad y pensaron que estaba muerto. Hermanos, primera cosa importante que debemos nosotros entender es que el enemigo no nos quiere dejar medio muerto. El enemigo nos quiere ver muerto.
Y a veces no muerto físicamente, porque realmente, hermanos, el diablo no nos mata a nosotros porque Dios es bueno. Mire, usted no sabe cómo Dios nos ha protegido. Llegará un momento donde moriremos, donde ya tenemos que pagar esa deuda por el pecado. Pero si fuese por el diablo, hermano, aquí mismo nos mata. Pero Dios es bueno con nosotros. Es importante entender que el enemigo no solamente quiere matar físicamente, como no nos puede matar físicamente ya en este momento, el enemigo trata de matarnos espiritualmente. Nos trata de desanimar. Es por eso que cuando Pablo dice que ayunó, que oró con ayuno para poder orar, y dice ahí, hermano, confirmando los ánimos. Porque si hay algo que nosotros necesitamos diariamente, es que Él nos anime. Pero qué tremendo, porque a veces vamos a tener el diablo desanimándonos, las circunstancias desanimándonos, los mismos hermanos a veces nos van a desanimar. Dígalo. Pero por eso, hermano, es que nosotros necesitamos tener nuestra mirada puesta en Cristo Jesús. Yo creo que ninguno de nosotros estuviese aquí si nos ponemos a ver humanamente las circunstancias. Pero ellos, hermano, estaban allí, persuadieron a la multitud, y Pablo estaba medio muerto. Y es importante entender, hermanos, que el enemigo se ha levantado en contra de nosotros. Y no necesitamos ser un pastor para que el enemigo se levante en contra de nosotros. Debemos orar por los pastores, hermanos. Ore por los pastores, porque como dice la Escritura, hiere el pastor y las ovejas serán dispersas. Y el enemigo está detrás del primerito que está ahí. Pero hermano, no necesitamos ser un pastor para que el enemigo nos ataque. Hermano, basta con ser un hijo de Dios. Porque el Señor te quiere usar a la proporción que tú entregues tu vida a Él. Y vemos acá que esos enemigos de la cruz se levantaron y persuadieron, vinieron de tan lejos para poder detener la obra de Dios. Mire, que alguien me pueda leer, por favor, en voz alta, si alguien lo puede conseguir primero que yo. Puede conseguir Lucas capítulo 22, versículo 31, por favor. El que lo consiga lo puede leer en voz alta. Lucas 22, 31. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Y el siguiente que dice: pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez puesto, confirma tu semana. Amén. Dice la Escritura que el Señor les advierte a los discípulos que Satanás los había pedido, ¿para qué, hermanos? Para zarandearlos. Hermanos, en la lucha espiritual está. El enemigo se ha levantado. Basta nada más el deseo que nosotros tengamos de hacer algo para Dios. Yo no sé si el día de hoy, hermanos, usted se ha levantado y no le ha dado chance de leer la Biblia. Y de verdad le digo, a veces, incluso como pastor, tantas ocupaciones, buenas ocupaciones, preparar un estudio, porque estamos leyendo una consejería, que si arreglar tal cosa, que cuestiones laborales de la iglesia, y eso uno a veces uno puede pasar un día y decir, bueno, no he podido orar, no he podido leer la Biblia. Pero nada más el deseo, hermano, el deseo que nosotros tengamos de decir, oye, me falta algo hoy, tengo que leer la palabra del Señor, tengo que orar. Nada más el deseo de hacer algo por Dios, hermanos. Recordemos, ya el enemigo se ha levantado y ha pedido zarandearnos. Él ha pedido destruirnos, es nuestro acusador. Dice en Apocalipsis 12:10, por favor, vamos a ir allá, Apocalipsis capítulo 12, versículo 10. Dice una característica interesante del enemigo, del diablo. Apocalipsis capítulo 12, versículo 10. ¿Están conmigo ahí, hermanos? Dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera. ¿Qué dice ahí, hermano? El acusador de nuestros hermanos. Bueno, aquí ya estamos viendo el final de la película y ese hombre es lanzado fuera. Amén o no, ¿verdad? Él es el acusador. Pero lo que me llama la atención de esta característica de Satanás, dice que él es nuestro acusador, el que acusaba delante de nuestro Dios. ¿Qué dice ahí, hermano? ¿Qué dice ahí, hermano? Día y noche. Hermanos, el diablo no descansa. Mire, a veces nosotros decimos, tanta iglesia, otra vez esos muchachos se la pasan metidos en la iglesia. Dele gloria al Señor que están metidos en la iglesia, hermano, de verdad.
Yo a veces no entiendo a los papás a veces, ¿de dónde quieren que estén? ¿Verdad? Bueno, ese es otro tema, ¿verdad? Yo le dije, vamos a poner unas cámaras, hermano, usted va a poder visualizarlo, usted lo va a poder visualizar de esas cámaras que está haciendo su bebé. Ahí está mi bebé ahí, ¿verdad? Usted lo va a ver. Pero hermano, mire hermano, el enemigo no descansa. Mire, si ojalá pudiéramos estar todos los días aquí en la iglesia escuchando palabras del Señor, pero no podemos. Tenemos una vida que hacer, tenemos estudios que hacer, tenemos trabajo, tenemos familia. Hermano, tremendo, dice ahí que el enemigo es nuestro acusador día y noche. Esto nos tiene que advertir, nos tiene que enseñar que no nos podemos descuidar. Hermanos, a veces todo marcha bien en nuestra vida, todo va color de rosa y terminamos descuidándonos y se nos olvida que ya el enemigo se ha levantado. Nos ha pedido zarandearnos, nos acusa de día y de noche, y en cualquier descuido, hermano. Cualquier descuido, mire, ya lo hemos escuchado con el rey David, decidió un día quedarse. Bueno, tengo flojera hoy de ir a la guerra. Se quedó ese día en su palacio. Se levantó a las 12 del mediodía, empezó a dar vuelta por el terrado y ¡pum! Ahí estaba esta mujer bañándose y cae en pecado David. Está el profeta, el rey Ezequías, que agarró e invitó al enemigo y les abrió la puerta y le dijo: mira toda mi riqueza. Un descuido, hermanos, un solo error que nada más cometieron, lamentablemente lo pagaron con su vida. Por eso es importante, hermanos, entender que el enemigo ya se ha levantado en contra de nosotros. Efesios capítulo 6, versículo 11, rápidamente, hermanos, Efesios 6, 11, mire lo que dice ahí. Efesios capítulo 6, versículo 11, cuando lo tenga, pueda decir un fuerte amén, hermano. Efesios 6:11, ¿le están buscando en la Biblia correcta ahí, hermano? Sí, amén. Dice, Efesios 6:11 dice: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes. ¿Contra qué, hermano? Las acechanzas del diablo. Mire, dice, bueno, usted ha leído esa historia, todo el capítulo, habla de la armadura, el yelmo, la coraza, la espada. Ahí dice que debemos vestirnos de toda. Es decir, en el cristianismo no hay medio salvos. Ni yo voy a hacer las cosas medio bien, o la hace bien o no la hace bien. La Biblia dice que debemos vestirnos de toda la armadura de Dios. Bueno, ya ahí sabemos los elementos de la armadura, para que podáis estar, ¿qué, hermanos? Firmes contra las acechanzas del diablo. El enemigo está acechando. Está como ese león allí alrededor, acechando, engañando. La palabra acechanza significa engañar para destruir. Y vemos acá que necesitamos estar alertas porque el enemigo se ha levantado en contra de nosotros. Mire la historia que leímos al principio en Hechos capítulo 14. Están ahí conmigo. Ahora le dije que pusiera una marca para que no se le perdiera. ¿Están conmigo ahí, Hechos 14? Amén, se me perdió familia. Un momentito, va. Ok, Hechos 14 dice que se levantó, ¿verdad? Se levantaron estos hombres, los persuadieron, apedrearon a Pablo, lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba más o menos que estaba Pablo. Estaba medio muerto, ¿ok? Él vivió luchas, hermanos, tremendas. Y sin embargo, cuando él ora, dice: yo voy a orar para que el Señor confirme los ánimos de los hermanos y les exhorte a permanecer en la fe. Hermanos, nosotros vamos a vivir luchas espirituales tremendas. Vamos a vivir luchas físicas, como hemos hablado, y también emocionales, pero nada de eso tiene la fuerza suficiente para alejarnos de nuestro Dios. La Biblia dice: ¿quién me separará del amor de Cristo? ¿Quién? No hay nada, hermanos, ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni hambre, ni desnudez, ni peligro, ni espada. No hay nada creado que me pueda separar del amor de Dios. Hay un solo obstáculo entre Dios y nosotros: nuestro pecado, nuestra vida. Somos nosotros mismos. Por eso Pablo le dice a Timoteo: ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado de ti mismo. Y le dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Pero qué tremendo, porque mala doctrina es peligroso, pero le dice: ten cuidado de ti primeramente.
Hermanos, si hay algo que puede echar a perder su vida espiritual, es usted y soy yo. Aquí no hay nadie a quien buscar, somos nosotros. Por eso necesitamos entender, número uno, que ya el enemigo se ha levantado. Número dos, lo vemos en el versículo 20. Le dije que no se vaya de nuestra historia. ¿Están conmigo ahí, verdad, hermano? El versículo 20 dice, lo arrastraron fuera, que pensaba que estaba medio muerto. Dice, pero rodeándole, ¿quiénes? Los discípulos. Se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé. ¿Para dónde se fue? Ahora, hermano, interesante que estaba medio muerto, pero Dios siempre tiene un cerco de protección alrededor de nosotros. A pesar que el enemigo crea que estamos medio muertos y nos tiene ahí medio muertos espiritualmente, nos ha dado una arrastrada, pues. Yo no sé si alguno de los que está aquí en algún momento de su vida el enemigo lo ha dado una arrastrada espiritualmente. Mire, si uno se pone a ver, hermanos, analizando cada uno de nosotros, podemos decir que hemos recibido de parte de Dios su disciplina y también su gracia, ¿verdad? De hecho, más su gracia porque estamos vivos todavía, ¿no? Pero sí, el enemigo a veces nos da buenas arrastradas y nos tira ahí, cree que está medio muerto, pero siempre hay un cerco de protección alrededor de nosotros. Dice ahí, hermanos, pero, y me gusta ese pero del versículo 20, porque, hermanos, cuando nosotros estamos con Dios, el Señor nunca nos va a dejar. El Señor siempre va a estar con nosotros. Pero en esta oportunidad, el Señor no levantó al lado de Pablo un cerco de ángeles. El Señor pudo haber mandado una legión de ángeles y matar a toda esa gente insofactamente. El Señor pudo haber agarrado y haber caído piedras. Usted va al Antiguo Testamento, cómo Dios protegió a su pueblo. A veces las guerras las ganaba era Dios, hermano. Escuchaban un sonido de estruendo y salían corriendo, y Israel quedaba con las espadas así. ¿Y cuándo vamos a pelear? Él peleó por ellos, hermano. Y tremendo, el Señor pudo haber mandado a sus ángeles para que hicieran un cerco alrededor. Pero, hermanos, cuando hay alguien que está caído, cuando hay un cristiano que está caído, desanimado, que está tirado en el piso, que está medio muerto, que el enemigo lo ha zarandeado, lo ha arrastrado, hermano, somos nosotros, sus hermanos en Cristo, que debemos hacer un cerco de protección alrededor de él. Mire, me llamó la atención acá, que estando medio muerto ahí, ellos le hicieron un cercado alrededor, los discípulos. ¿Sabe qué, hermano? Cuando usted ve que hay alguien que está medio muerto espiritualmente, anímalo. No lo termines de hundir más. No lo termines de desanimar. Hermanos, no le hablen mal de la iglesia, no le hablen mal de los hermanos, no le hablen mal de las... Hermanos, aquí hay bastantes cosas que hacemos mal, pero vamos a concentrarnos en las cosas que hacemos bien por el Señor. Mire, ahí está tirado en el piso, vamos a hacerle un cerco alrededor, vamos a animarlo, ayudarlo, mira, a tratar de ser de bendición. Ese cerco de protección venía de los mismos discípulos. Es importante, hermanos, que en medio de las pruebas nosotros podamos considerar, porque un día nosotros mismos podemos ser los que están ahí medio tirados en el piso, y nosotros alrededor necesitamos hacer un cerco de protección. Hermano, es difícil poder animar a alguien que no quiere ser animado, pero como cristianos, como cuerpo de Cristo, como hijos de Dios que nosotros somos, necesitamos siempre estar juntos para hacer esa protección, y más ahora, hermanos, que queremos hacer tantas cosas para el Señor. Mire, tenemos tantas metas que hacer que es importante poder ver en medio de alguien que esté pasando por algún problema, hacerle ese cerco de protección. Necesitamos nosotros ser de ánimo para nuestros hermanos. ¿Están conmigo, hermana? Fíjense, no solamente los discípulos hicieron ese cerco alrededor. Versículo 20 al final dice que ellos se fueron para Derbe, ¿no? Huyeron, evidentemente, se fueron. Versículo 21. ¿Están conmigo ahí, ¿verdad, hermanos? ¿Están ahí conmigo? Dice versículo 21. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de haber hecho muchos discípulos, y es tremendo que no habla y no dice después de haber hecho muchos milagros,
Porque el día de hoy a veces se concentran mucho en los milagros, en esto, pero es interesante, hermanos, que no hay mayor milagro que alguien que reconoce a Cristo como su Salvador personal. Yo entiendo que a veces llegamos a la iglesia y queremos ser curados, queremos ser sanados, y Él nos puede sanar y curar. Pero el mejor milagro que Dios puede hacer, el mayor milagro que Dios hace, es transformar una vida que estaba muerto y ahora darle vida. Y dice la palabra que ellos, hermanos, hicieron muchos discípulos. Pero ¿a dónde regresaron? Mira, versículo 21 dice, volvieron ¿a dónde, hermano? A Listra, a Iconio. Ahora, hermano, hablando venezolano, así como ese juego venezolario, hablando como los venezolanos, ¿usted hubiese regresado, hermano? Le cayeron a piedra, lo arrastraron, pasó tremenda tribulación, pero dice la palabra del Señor que regresó al mismo lugar. Regresó al mismo lugar a predicar la palabra del Señor. Hermanos, la vida cristiana es así. Es seguir haciendo la obra que Dios nos mandó a hacer. Mire oye, pero en la iglesia siempre hacemos lo mismo. ¿Y qué más vamos a hacer? Bueno, pero otra vez otra reunión de jóvenes, la misma broma, todo. Tenemos ya 20 años, 20 reuniones de jóvenes, lo mismo. ¿Y qué hacemos, hermano? Los pecados son los mismos. La reunión de damas, otra vez el mismo librito, la misma monitora, otra vez las mismas cosas. Hermano, nosotros somos así, somos tapados, somos brutos, somos tercos. Dios necesita decirnos una cosa tras otra, siempre. ¿Qué vamos a hacer, hermano? Vamos a cambiar la palabra del Señor. Vamos a inventar cosas donde no hay. Vamos a traer elefantes y perros que salten en las cuerdas aquí para hacerlo diferente. No, hermano, necesitamos seguir haciendo lo que Dios nos ha mandado a hacer: predicar la palabra del Señor. Mire que vamos a lo tanto es ganar alma. Hermano, ese es el ministerio de la iglesia, la de la reconciliación. Todo ministerio en la iglesia tiene que ir hacia allá y regresar al mismo punto: ganar almas. Mire que la reunión de jóvenes, jugamos voleibol, ¿sí o no? Jugamos voleibol, o el voleibol juega con nosotros, no sé con el de los dos, ¿verdad? Por lo menos con el hermano Santiago el balón juega con él, no él con el balón, ¿verdad? Pero bueno, esa es otra historia, ¿verdad? Pero hermanos, jugamos voleibol, sí, pero ¿cuál es el punto? Traer jóvenes para predicarle la palabra del Señor. Todo regresa al mismo punto. La reunión de hombres, ¿para qué? Para traer hombres a los pies de Cristo. La reunión de niños, para traer niños a los pies de Cristo. Hermanos, la iglesia siempre regresa al mismo punto. Y el mismo punto, aunque ese nos cause dolor y nos cause dificultad, es que esa puerta ya la toqué. Es que ya toqué y salió una señora y me insultó y me dijo, ya yo no, y ya yo le hice la cruz, pastor. Cuando esa señora me tiró a la puerta, yo sacudí el polvo en mis pies. Que te vaya para el infierno, ¿verdad? Que te vaya. No, hermano, usted sabe qué hay que hacer. Volver a ir. Mire, hace años, cuando estábamos predicando en el 23 de enero, había una señora que ella era bruja, era espiritista. Ella adoraba todas las cortes, la corte india, la negra, la vikinga, una bruja ya del 23 de enero. Nosotros tocamos la puerta un día y salió ella y me dijo, yo soy espiritista, yo no quiero, y nos lanzó la puerta. ¡Pum! Y claro, yo era el capitán de ruta allí, los hermanos dijeron, no volvemos a venir para acá. Yo le dije, ya va. Volvemos ahí el próximo sábado, volví a tocar, hermano, y volvió a salir la señora. Y me volvió otra vez usted y el hermano me dice, ahora sí, ya no venimos más, volvemos. Hermanos, mire, yo todos los sábados, la señora me lanzaba la puerta en la cara. Todos los sábados, ¡pah! Hasta un día me dice, tú no entiendes. Le dije, señora, ya va, espérese, vamos a conversar, déjame mostrarle un versículo de la palabra. Y la señora accedió. Usted no ve que yo soy bruja, y me mostró todos los altares, hermano, una cosa impresionante en esa casa. Y yo nada más le mostré el versículo que dice en el Antiguo Testamento: a la hechicera no dejarás que viva. Yo le mostré ese, le dije, léalo. Se llamaba Petra ella. Ella leyó el versículo y quedó así paralizada como por 5 minutos. Ella dijo, yo no sabía que eso estaba ahí. Y volvimos. Y le volvimos a pedir. Para hacerle la historia corta, ella aceptó a Cristo, hermano. Ella quitó todos esos altares. Ella fue a la iglesia en Vista Alegre. Ya no era la bruja del 71. Ahora era una hija de Dios.
Pero ¿sabe qué, hermanos? Así es la vida cristiana, es regresar al mismo punto. Así que no se desanime, usted también es el fruto de la insistencia de Dios también. Usted tampoco fue tan fácil, ¿verdad? No se ponga, ¿verdad? El Señor tuvo que hacer una obra allí en usted. Seguimos, hermanos, con nuestra historia para terminar. Mire ahí, por favor, capítulo 14, ¿verdad? Él regresó al mismo lugar donde lo habían apedreado. Versículo 22. ¿Están conmigo ahí, verdad, hermano? Dos propósitos importantes. Dice, para confirmar los ánimos. Confirmar los ánimos de los discípulos. Hermanos, cuando no vemos la respuesta de Dios y por el contrario, cuando hacemos las cosas bien y nos va mal, nos desanimamos. Oye, pastor, yo estoy en seminario, yo estoy estudiando, yo estoy sirviendo, yo estoy enseñando a los niños, yo estoy yendo a la iglesia, yo estoy haciendo la obra de Dios, mire cómo me está yendo mal. Hermano, es tremendo porque a veces haciendo las cosas bien no nos va a ir tan bien, vamos a pasar por tribulación. Y es por eso que Pablo dice que necesitaban orar con el ayuno para animar a los hermanos, a los discípulos, para confirmar el ánimo de los discípulos. Hermanos, la Biblia dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, sino que hermanos, si necesitamos ayunar, orar y ayunar para poder animarnos, mire, confirmar el ánimo, y créanme, muchos de nosotros podemos pasar por eso y estar un poco desanimados con las cosas del Señor. Y de repente Él no tiene ganas de venir a la iglesia. Y de repente ya no tiene como que muchas ganas de leer la Biblia. Como que ya no tiene muchas ganas de orar. Y a veces nos desanimamos, nos vamos enfriando por partes. Vamos apagando poco a poco sectores de nuestra vida. Nos vamos alejando de la gente que nos ama. Nos alejamos de la palabra que es nuestra guía, nuestra práctica. Nos alejamos de la oración. Hermanos, y solamente Dios puede volver a llevarnos al lugar donde estábamos. Por eso Pablo dice ahí en el versículo 23, dice, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, les encomendaron al Señor en quien habían creído. Hermanos, la oración y el ayuno era tan importante, no solamente para confirmar a estos ancianos, sino también para confirmar los ánimos de los discípulos. Ellos vieron al apóstol Pablo arrastrado, vieron cómo la gente se le lanzó, ¿y Dios dónde está? Por eso es importante, si usted siente que está un poco frío con Dios, hermano, láncese su ayuno personal. Usted siente que ya la voz de Dios la escucha cada vez más lejos. Usted ahora lee la Biblia y le da sueño. Ahora lee la Biblia simplemente por leerla, o viene a la iglesia porque, bueno, para marcar la tarjeta nada más. Láncese su ayuno, hermano. Agarra, propóngaselo. Y no solamente acompañe su oración, acompáñelo con ayuno, porque a veces necesitamos que el Señor confirme nuestro ánimo. Los hermanos son buenos para animar. No digo que todos van a desanimar. Siempre hay uno y otro por ahí desubicados que en vez de ayudar lo que hacen es desanimar. Siempre hay uno. Pero a veces los hermanos son buenos animando. Pero a veces ni los hermanos van a llegar al fondo de nuestro corazón. Por eso necesitamos al jefe con nosotros. Necesitamos a Dios. Láncese su ayuno, hermano. Siente que está endurecido, pastor. Mire, te lo digo, hermano, yo fui oveja también. Yo estuve ahí sentado, había momentos donde estaba tan mal espiritualmente, yo no quería ni escuchar al pastor. Y el pastor me decía una cosa, yo le huía al pastor. No, el pastor venía por allá. Yo era tremendo, hermano. Usted me ve ahorita así, pues el Señor ha hecho una labor ahí, ¿verdad? Pero yo me endurecía, no quería escuchar. Pero cuando eso llega, ese endurecimiento llega a la vida de un cristiano, es peligroso. Y es por eso que necesitamos la ayuda del Señor, necesitamos que Él nos confirme. Mire por favor conmigo, Isaías 40, por favor, rápidamente, ya vamos a terminar. Isaías 40, versículo 29. Cuando lo tenga, diga un amén para saber que lo consiguió. Isaías 40, 29. ¿Lo tienen ahí conmigo, hermano? Amén.
¿Están leyendo la Biblia Reina Valera 60? Dígalo. ¿Lo consiguieron? Amén. Dice, versículo 29, Él da esfuerzo ¿a quién? Y multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en Jehová, tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Solamente Él puede dar esfuerzo al que está cansado. Hermanos, a veces el desánimo va a venir por cansancio, por agotamiento físico, por trabajo, está full involucrado en muchas cosas, hermanos, pero no deje de darle su fuerza al Señor. No deje de darle su fuerza al Señor. Está cansado, está desanimado, está entristecido. Ore y ayune para que el Señor le bendiga. Y también, hermanos, ya por último dice ellos, no solamente ellos necesitaban ayunar y orar para confirmar los ánimos, sino a que permaneciesen en la fe. Es decir, que no se alejaran de la fe, que permaneciesen en la fe. Hermanos, la vida cristiana, la iglesia del Señor, es un compendio de pecadores que necesitamos diariamente la ayuda del Señor. Mire, que pase lo que pase, no importa las arrastradas que el enemigo nos dé, no importa los peñonazos que nos lance, que permanezcamos en la fe. Amén. No importa. Mire, así usted tenga en la frente así de un peñonazo que le metieron por estar metido donde no debe, ¿verdad? Se alejó de la iglesia y se fue a asomar al mundo. ¡Pácata! Tremendo peñonazo le metieron, ¿verdad? Por asomado. ¿Verdad? Ya, déjame ver para que hay ahí. ¡Pum! Tiene un chichonote así. ¡Pum! No importa. Venga con el chichón así, pero permanezca en el Señor. Él le va a echar su medicina y le va a ayudar a bajar. Aquellos que nacieron en otras épocas, cuando uno le daba un chichón así, le echaban mantequilla, que era con sal. Entonces mi mamá agarraba y en vez de untarme, me untaba y me daba como que para el chichón se metiera otra vez para adentro. Entonces, ¿qué hacía yo, hermanos? Ya yo no quería asomar más nunca, ¿verdad? Bueno, el Señor nos va a ayudar. No importa, usted venga con el ojo afuera, con la mano media caída, todo arrastrado, usted venga todo así destruido, pero permanezca en la fe. Permanezca en la fe. Hebreos 10:23, y ahora sí, como borracho que se despide, termino. Hebreos 10:23 dice, Hebreos capítulo 10, versículo 23 dice: mantengámonos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que promete. Amén, hermano. Mantengámonos firmes, hermano. Mire, pase lo que pase, lo que vivamos, la arrastrada que tengamos, los peñonazos que recibamos, ore y ayune para que el Señor le dé fuerza. Amén. Oramos, vamos a orar y terminamos. Padre, gracias te damos porque eres bueno con nosotros. Gracias, Señor, por tu palabra, mi Dios. Padre, yo te pido y te suplico que bendigas a mis hermanos, Señor. Padre, yo lo sé, Señor, que el enemigo está desanimando, Señor, a muchos. Muchos andan cansados, arrastrándose, Señor, están bastante capa caída, Padre Santo. Yo te pido que tú nos ayudes a confirmar nuestro ánimo, a mantenernos en los caminos de la fe. Te pido, Señor, que nos ayudes a poner nuestra mirada en ti, a esperar en ti, a mantenernos firmes, Señor, aunque el piso se mueva, Padre, que nosotros estemos agarrados de ti, Señor, estemos allí asidos de tu mano, aunque donde estemos, Señor, estemos pasando como arenas movedizas, que seas tú, Señor, quien nos guíe, nos fortalezca. Padre, pon en nuestro corazón la importancia de orar y ayunar para poder ser confirmados, para poder tomar decisiones importantes,
para poder hacer tu voluntad, Señor. Yo te pido que nos ayudes en estos meses que estamos hablando de consagrarnos. Señor, toca el corazón de nuestros hermanos y de tu iglesia. Lo dejamos en tus manos y pedimos tu bendición. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.